A ver, a veces los cambios que de verdad transforman un país no vienen con grandes titulares ni discursos, ¿eh? A menudo se esconden en la letra pequeña de un decreto. Y hoy, precisamente, vamos a poner la lupa sobre una de estas normativas en Argentina. Una que, con una apariencia de simple ajuste administrativo, podría estar moviendo las piezas de ese delicado tablero de poder entre el gobierno civil y las Fuerzas Armadas. La pregunta que nos tenemos que hacer es potente. ¿Es posible que un simple cambio en una norma tire por tierra un pilar de la democracia que ha costado 40 años construir? Porque, ojo, no estamos hablando de un simple papeleo, de un ajuste burocrático sin más, estamos potencialmente ante un antes y un después, con unas implicaciones históricas, bueno, enormes. Bien, vamos directos al grano, al núcleo de la cuestión. El cambio es sencillamente fundamental. Antes de este decreto, si un militar en activo quería aceptar un cargo político, sabía que tenía un coste personal. O pasaba a retiro, o como mínimo su carrera quedaba congelada. Era un desincentivo clarísimo. Ahora, esa barrera simplemente desaparece. La carrera militar no solo no se frena, sino que sigue su curso. Bueno, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a desgranar el decreto en sí. Luego, veremos el riesgo teórico que entraña, el de las famosas lealtades duales. Después, que esto es clave, miraremos qué ha pasado en otros países. Analizaremos las consecuencias prácticas de todo esto y, para terminar, veremos qué se podría hacer, qué soluciones hay sobre la mesa. Venga, pues empezamos por el principio. Vamos a entender la mecánica de esta reforma y, sobre todo, este nuevo concepto que se introduce en la ley. Entonces, ¿qué nos dice la versión oficial? El gobierno argumenta que la norma anterior era, en el fondo, injusta. Hablan de una incongruencia que castigaba a militares con talento que eran llamados a la gestión pública. O sea, se presenta como una simple corrección para ser más eficientes y justos. Pero, claro, cuando se rasca un poco la superficie, el análisis institucional nos cuenta una historia muy, pero que muy diferente. Esa supuesta incongruencia no era un fallo del sistema, era el sistema, era un diseño hecho a propósito, una salvaguarda, una valla republicana, si queremos llamarlo así, para garantizar una separación nítida entre quien dirige la política de defensa, el poder civil, y quien la ejecuta, que es la corporación militar. Y el concepto que lo dinamita todo es este: el servicio efectivo ampliado. En la práctica, lo que hace es borrar esa separación de un plumazo. Ahora un militar puede ser un alto cargo político y a la vez seguir sumando puntos para su próximo ascenso en la jerarquía militar. El coste de oportunidad que existía antes simplemente se evapora. Pasemos ahora al marco teórico que nos va a ayudar a entender por qué esto es tan peligroso. Y esto es fundamental. No es una cuestión de buenas o malas intenciones de las personas, ¿eh? Es un problema de cómo están diseñados los incentivos. La teoría del principal agente lo explica de forma muy sencilla, la verdad. Pensemos en el gobierno como el principal, es decir, el que contrata y marca los objetivos. Y las Fuerzas Armadas son el agente, el que ejecuta el trabajo. El gran reto en cualquier democracia es cómo te aseguras de que el agente, en este caso los militares, no se desvíe y acabe sirviendo a sus propios intereses en lugar de a los del principal. Y aquí, justo aquí, es donde el decreto crea un dilema tremendo. Pone a una misma persona en una situación imposible. Por un lado, le debe lealtad a su jefe político, a un gobierno que, por definición, es temporal. Pero por otro lado, su lealtad de toda la vida es con la institución militar, que es permanente, y que va a ser la que decida su futuro profesional mucho después de que ese ministro o ese presidente ya no estén. Así que aquí está la clave. La teoría nos dice que un agente racional, una persona que piensa lógicamente en su futuro, puesto en esa disyuntiva, tenderá a priorizar los intereses de su corporación. No por ser desleal, sino por pura lógica de supervivencia profesional. Es que los gobiernos van y vienen, pero la institución siempre permanece. Vale, la teoría suena muy lógica, pero ¿pasa esto en el mundo real? Pues lo bueno es que no tenemos que imaginárnoslo. La experiencia de otros países nos da la respuesta. Vamos a ver qué han hecho otras naciones para gestionar exactamente este mismo problema. Y aquí es donde el análisis se pone de verdad interesante, porque no estamos hablando en el aire. Podemos mirar a países vecinos o a democracias europeas muy consolidadas y ver qué ha pasado con los diferentes modelos que han probado a lo largo de décadas. Miremos esta tabla, porque es que es una radiografía perfecta. En un extremo tenemos a España. Desde su transición a la democracia optaron por una separación total, tajante. Resultado, un control civil muy alto y unas fuerzas armadas muy profesionales y centradas en lo suyo. Luego está Chile, que encontró una solución intermedia muy inteligente, la figura del asimilado. Un militar puede pasar a la administración, sí, pero es un billete de solo ida.
renuncia para siempre a su carrera militar. ¿Y qué se consigue con esto? Pues que el conflicto de lealtades se resuelve de raíz. Y en el otro extremo, el caso de Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro. Una integración masiva de militares en los ministerios que acabó en politización, luchas de poder internas y una pérdida de prestigio brutal. El modelo que Argentina está adoptando con este decreto, bueno, se parece peligrosamente a este último, al de Brasil. Pero el problema no es solo ese conflicto de lealtades, ¿eh? La reforma amenaza otra cosa que es igual de importante, la capacidad del propio Estado para gestionar la defensa de manera competente y sobre todo con una visión de conjunto. Se acaba creando lo que es un círculo vicioso, una espiral que se retroalimenta. Mira, es muy sencillo. Los altos cargos de gestión los ocupan militares. Los civiles con talento ven que no tienen futuro ahí, que su carrera está bloqueada y se van. Esto crea un vacío de expertos civiles. ¿Y qué se usa como argumento para llenar ese vacío? Pues nombrar a más militares. Al final, el Estado acaba dependiendo peligrosamente de la misma corporación a la que se supone que tiene que controlar. El resultado de todo esto es lo que los expertos llaman visión de túnel. A ver, un militar está entrenado para maximizar la capacidad de combate de sus fuerzas, y eso está perfecto. Pero no está entrenado para decidir si es más importante comprar nuevos aviones o construir más hospitales. Esa visión global, esa capacidad de equilibrar presupuestos y prioridades nacionales, esa es precisamente la función de la conducción civil. Y eso es lo que se pierde si la burocracia cae en esta visión de túnel. Pero bueno, no todo es un panorama desolador. Analizar un problema es el primer paso para poder solucionarlo. Y los mismos estudios que nos alertan de estos riesgos, pues también nos proponen soluciones muy concretas, muchas de ellas basadas en las lecciones que acabamos de ver en otros países. Hay, básicamente, 4 salvaguardas muy claras para darle la vuelta a esta situación. La primera y más importante: si un militar quiere dedicarse a la política, estupendo, pero que sea una decisión irreversible, que pase a retiro, como en el modelo chileno. Segundo, hay que invertir de verdad en formar expertos civiles en defensa. Tercero, poner límites muy claros. Hay áreas supersensibles como presupuestos, compras o inteligencia donde no debería haber personal militar en activo. Y cuarto, transparencia máxima. Y es muy importante que se entienda bien esto. El objetivo de estas medidas no es ir en contra de las Fuerzas Armadas, para nada. Es todo lo contrario, se trata de proteger su profesionalismo. Meter a los militares en la gestión política del día a día al final desgasta su prestigio y su cohesión interna. Mantener esa separación, en el fondo, es una forma de protegerlos para que no sean utilizados políticamente. Al final todo se reduce a esta pregunta. ¿Qué estamos buscando? ¿Una supuesta eficiencia administrativa o la solidez del control democrático? Porque la justificación del decreto apunta a lo primero, pero todo el análisis de sus consecuencias nos lleva a un sacrificio muy grave de lo segundo. Y la respuesta que como sociedad se le dé a esta pregunta, bueno, pues va a definir cómo serán las relaciones entre civiles y militares en el país durante las próximas décadas.